¿Satisfechos con los parciales? Listo, ok, salir. Ok, vamos a salir de esto. Wow, qué jartera, esto es aburridor. Otra vez. Wow. Bien, entonces vamos entramos en el otro capítulo. Ese capítulo esencialmente no tiene una evaluación directa de capítulo, pero en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a involucrarse lo que veamos en ese capítulo. Entonces es bueno tener eso claro, ¿vale? Aquí vamos a hacer cálculo vectorial. ...12 de junio del 25. ¿Les está llegando las clases? Todo está en el Drive, ¿no? Para que no... Entonces, ya saben las fechas, ¿no? Una cosa que les agradezco es que no manden emisarios. Hay gente que le gusta servirle a los otros. Es que no, que es que mire que vengo a hablar por mi compañero Perencejo, que fue... No, cada persona es cada persona. Yo hablo con las personas directamente. Ese negocio de que manden sirvientes no es buena idea, ¿vale? Por lo menos conmigo no. El que quiera habla directamente conmigo, no mande personas. Es que yo conozco las mañas de aquí, son complicadas, es medio fastidioso eso. Bien, entonces estábamos hablando lo que eran las curvas. Esencialmente teníamos una curva en... ¿Ve esta vaina? ¿Por qué es así este azul tan raro? Wow. Bien, ok, bien. Entonces habíamos hablado de lo que eran las curvas, una curva, una aplicación de un intervalo AB hacia un dominio o puede tomar mismo RN si quieres, en vez de poner ahí tanta cosa. Esa es su curva. Vamos a usar la misma letra del libro, C. Aunque a mí se me olvida la C y a veces pongo letras griegas, ¿vale? Y aquí a cada T lo manda en C de T. Eso es un trayecto, o sea, para cada instante de tiempo T hay una descripción, y esta descripción es lo que es la curva. Es lo que uno llama una curva. A esta aplicación uno la pone al menos continua. C continua en el intervalo AB. O sea, es como una deformación de un alambre recto, más o menos, en un espacio Rn. O sea, la vez como un objeto tridimensional. Esta curva, obviamente, vamos a hacerlo como hace el libro, se puede ver como de forma de columna, o si no, de forma fila. Entonces, uno más o menos, si lo mira desde el punto de vista físico, eso describe la posición de una masa en el instante de tiempo t. Y como es continuo, digamos que el movimiento es más continuo, es suave,
eso describe un trayecto. Entonces, geométricamente, ese bicho es una cosa de estas. Aquí está nuestro RN y es una cosa de ese estilo, geométricamente. Eso es lo que mirarías tú. En este punto está el punto CDT. Digamos, si T es el tiempo, CDT es el punto donde está la masa. Eso es lo que verías. Pero realmente este objeto como conjunto, C gorro, que voy a ponerle gorro, es la imagen directa del intervalo AB. Es la imagen directa de la función C del intervalo AB, la imagen directa. Entonces, esta imagen directa es igual, ¿esto qué es? El conjunto de puntos C de T, tal es que T está en AB. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la imagen directa. Eso le da un conjunto. Pero lo que es la curva es simplemente para nosotros, desde el punto de vista matemático, es una aplicación continua que va de este conjunto al dominio, si lo quieren un dominio, o en Rn, si lo quieren Rn. Eso es una curva. El objeto geométrico es el objeto geométrico. Ese objeto geométrico puede estar descrito por muchas funciones. ¿Sí está claro? Y ya, eso es todo. Vimos ejemplos. Hay unos, por ejemplo, en R3, ¿cómo sería una hélice? A ver, bueno, ahorita lo hacemos. Bien. Entonces, una de las cosas que es importante aquí para nosotros, vamos a agregarle condiciones. Por ahora que la función tenga al menos dos derivadas, por lo menos. Uno es C' de t, que esto es lo que se llama el vector velocidad. Que es derivar término a término cada componente. Entonces, ¿eso qué es geométricamente? En el punto, esto está aquí. Esto es C' de t. Es un vector tangente a la curva. Ese está en donde realmente este vector lo miras en donde, en este caso en Rn de C de t. O sea, el vector que parte del punto C de t y tiene esa dirección. Lo tienes acá abajo en cero, el C' de t, y lo subes al punto C de t. ¿Listo? Y tienes otro vector que es el vector aceleración. C segunda de t es el vector aceleración. Esto en general se escribe así, B de t, y este se escribe así, A de t. ¿Listo? La norma del vector velocidad, esto se llama la rapidez. Entonces, cuando la rapidez es constante, o sea, es la norma del vector velocidad que es constante, también puede tener que la norma de la aceleración sea constante, ¿no? Lo mismo, pero por ahora tenemos esto, la rapidez. En una clase anterior, eso yo lo dicté, lo que es una reparametrización, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan que la dicté? ¿La reparametrización qué es? Digamos que yo tengo una aplicación AB, tengo mi C hacia un omega o Rn, lo que sea, y aquí tengo una aplicación
CD. H. Que coge, digamos, un S, lo manda a T igual a H de S. Este va C de H de S. Entonces, esta H la vamos a poner creciente o decreciente. Eso de una vez le dice que la aplicación es inyectiva, toda. Pero también vamos a poner que ella es sobreyectiva. O sea que la imagen directa de CD es AB. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Aquí lo que está haciendo es una... Va a ser una... ¿Qué es lo que hace el H? Tienes el intervalo AB. Y aquí está su intervalo CD. Si el caso de que H' es positivo, o sea, ya es totalmente creciente, como es sobreyectiva, el A tiene que ir en el C. Y el B tiene que ir en el D. Esto es una aplicación que crece, lo que sea, crece. Totalmente. Este es H' positivo. ¿Y negativo cómo sería? Cuando H' es negativo, él llega a este punto acá, A va a D, B va a D, B va a C, y esto viene así. Correcto. La curva compuesta se llama una reparametrización del intervalo AB. Perdón, reparametrización de la curva. ¿Quién es la imagen directa de la reparametrización? C compuesto H gorro. Es la misma que C gorro. Es la misma imagen. Se recorren los mismos puntos. O sea, como conjunto es el mismo. Es este mismo conjunto. Esta cosa es la misma. No cambia porque es una aplicación inyectiva y es sobreyectiva. O sea, ya no cambia. Cambio fue parámetros, ¿no? Entonces, dentro de esa reparametrización hay una que me interesa, que vamos a usar, es lo que se llama la curva inversa. Usa como H de S igual a menos S y toma el intervalo H va de menos B, menos A al intervalo AB, que a S lo manda en ¿estamos de acuerdo? Y aquí va la C. Al RN si quieres. ¿Qué hace esta curva? Vamos a analizar quién es C.
C solito manda a CDA y por acá estará CDB. Esos son los extremos de la curva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta reparametrización? Este es C tilde, el conjunto de puntos como conjunto, ¿no? Pero aquí estoy yendo, empecé a caminar en CDA y empecé a caminar y llego hasta CDB. Voy caminando en esa dirección, de CDA a CDB, describiendo esa trayectoria, ¿vale? Ahora, ¿quién es esta reparametrización? ¿Qué hace? A menos B lo manda en B. O sea, vamos a hacerla con rosado, la reparametrización. Eso sería C compuesto H de menos B. Y viene así. Esto sería C compuesto H de menos A. Entonces, esa curva, el C es el mismo, ambos son iguales, es la misma curva, pero esta reparametrización, H, ¿quién es? ¿Quién es H'? H' es menor que 0. Es una reparametrización que invierte la orientación. Esa nueva curva se llama la curva inversa de C, ¿no? Aquí que invierte la orientación. La palabra orientación la voy a explicar posteriormente después. Hice esta curva y la reparametrización que y la notamos por menos C y la denominamos como reparametrización que notamos por S y que reparametrización que notamos por chin y la denominamos curva inversa de C. Es la misma curva, pero para otro lado. ¿Sí está claro? Acabo. Es cambiar el intervalo de parámetros por menos, eso ya. Bien. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una reparametrización? Voy a suponer que la C es derivable, que la H es derivable. Voy a suponer que es posible que las operaciones que vamos a hacer se tengan. Entonces, hago una reparametrización C de H de S. Es una reparametrización. ¿Quién es el vector velocidad de esta curva? Es el vector velocidad. ¿Y eso qué tiene que ver con la curva original? Es C', calculada en H de S, porque se hizo un número, H es una función en R, por H' de S. Entonces, si H' es positivo, el vector velocidad de las dos, de la curva y de su reparametrización, tienen la misma dirección. ¿Sí? Pero si es negativo, van en direcciones contrarias. Eso es todo. Esas son cosas. Al derivar una reparametrización, el vector velocidad puede estar en la misma dirección o cambia.
¿Qué pasa con la rapidez de la reparametrización? Depende del valor de esta función. Si puede ser más rápida o más lenta. Todo depende de este valor, porque este tiene la misma norma. Aquí no es producto punto, es el número h', porque h es una función de R en R por el vector c'. Entonces, la norma de esto sería el valor absoluto de h', o sea, la norma de d de s, c de h de s, es la norma de c' de h de s por el valor absoluto de h' de s. Entonces, la rapidez, ¿quién lo da? Esta. El cambio. La rapidez de las dos puede ser la misma si h' es. Si h' es 1. El módulo. Por ejemplo, la curva inversa tiene la misma rapidez que la curva original. Porque, ¿cuál es la derivada de esta función? Es menos 1. Y el valor absoluto es 1. O sea, ellas tienen la misma rapidez. Ok, entonces vamos a hablar una cosa adicional que uno requiere, y en lo que voy a definir se involucran, es el primer contacto que tiene o que se tiene con espacios más generales que introduce Sobolev en 1930 más o menos, 30, 40, por ahí en eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es la longitud de una curva. Digamos, usted tiene una curva, la estira y eso le da la longitud. Entonces, vamos a suponer que por ahora, para las cuentas que vamos a hacer, vamos a suponer que mi función es derivable, que la c es derivable en todo punto. Entonces, tengo una curva con puntos extremos C de B, tengo aquí mi intervalo AB, y me gustaría hablar de la longitud. Entonces vamos a suponer que ella es derivable, que la derivada no es cero, que es una belleza, o sea que es, de acuerdo al libro, es regular. ¿Se acuerda que vimos la clase pasada? Que yo uso la palabra suave, pero el libro usa regular, no importa. C' distinta de cero, vamos a suponer eso. Entonces usted va a tener acá, ¿qué es lo que hace uno? La intuición. Dice, va a tomar esta cuestión y lo divide en muchos pedacitos, el intervalo AB. Lo divide en muchos pedacitos. Pero si usted mira, ¿qué observa? Observe un poquito su curva. Es ese objeto geométrico como objeto geométrico. Es el C tilde. Usted quiere hallarle la longitud. No, eso debería ser independiente de cómo parametrizas, de la reparametrización 1. Y al estirarla, pues debe dar todo lo mismo. Es el objeto. Como objeto, lo que ves, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, tienes una de las cosas que dice, bueno, que hacen un libro de cálculo. Dice, listo, hacemos una partición del intervalo aquí, TK menos 1, TK, esto va aquí obviamente en un punto aquí, C de TK menos 1, y aquí el punto C de TK. Voy a hacer una curva en dimensión 2, el resto de componentes es lo mismo, entonces no voy a preocuparme mucho por eso. Entonces aquí construye, si hace todo eso, aquí este sería A igual a T0, este B es Tn, y aquí sería C de T1, por acá está el C de Tn, y construye una poligonal con estos vértices. Y lo que le dice es que, más o menos, el hecho de que esto sea pequeñito
o estos de aquí sean pequeñitos. Esta recta, ¿cómo sabes que es pequeñita? La imagen. ¿Y qué tanto esta secante se aproxima a esta curva, al valor de la longitud de esa curva? Pero digamos que sí es posible. Entonces digamos que la longitud del arco C de TK a C de TK menos 1, este arco, la longitud de ese arco es aproximadamente la norma de C de TK menos C de TK menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a hacerlo con, bueno, hagámoslo en RN, no importa. No, déjenme hacerlo en 2, va a ser N igual 2. Y vamos a hacer el C de T igual a un X de T, Y de T. Para R3 es lo mismo, ¿vale? Le clavo una componente más y pa. ¿Cómo es esta diferencia de la norma C de TK menos C de TK menos 1? Esto es X de TK, Y de TK, menos X de TK menos 1, Y de TK menos 1, y aquí pues obviamente le queda X de TK menos X de TK menos 1, coma, Y de TK menos Y de TK menos 1. Ese es mi vector. ¿Cuál es la norma de eso? La norma de este vector es la norma de todo esto. ¿Y eso qué es? Eso es la raíz cuadrada de ¿quién? X de TK menos X de TK menos 1 al cuadrado más Y de TK menos Y de TK menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Listo? Si tiene 3 componentes, Z de TK, bueno, si tiene una cuarta, W, lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a observar, aquí vamos a suponer que esta C es maravillosa, que ella tiene todo lo que usted quiere, es C1, C2, lo que quiere, es infinitamente derivable, que es una belleza. Entonces, ¿qué hace aquí? Observe qué hace aquí. Tienes X de TK menos X de TK menos 1. Entonces vas a usar el teorema del X, ¿quién es? Es una función de R en R, del intervalo TK menos 1 al intervalo TK, y esto tiene un dibujo, lo que sea. Ese es su X de TK. Entonces aplicas el teorema del valor medio. Si póngale la clase que quieras, lo puedes aplicar. Entonces si puedes aplicar el teorema del valor medio, ¿qué le dice? Quiero que miren solamente, no miren el cuadrado, solamente miren lo que está subrayado, es esa diferencia. ¿Qué le dice el teorema del valor medio? Que eso es igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De la derivada en un punto que está entre TK y TK menos 1 de la X, y un T sub K estrella, que voy a llamar así, por delta, ¿por quién? Por TK menos TK menos 1. Eso lo llaman delta de TK. Eso es lo que está subrayado, y todo esto va elevado al cuadrado. Para el Y hago lo mismo, pero obtengo
no es el mismo TK estrella, un TK moño, porque es otra función. ¿Está claro? Yo aquí tengo Y' de un TK moño por TK menos TK menos 1 al cuadrado. Aquí, TK estrella y TK moño están entre TK menos 1 y TK. Bien, entonces ahí vamos a llamar delta de TK igual a TK menos TK menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esto me queda así, raíz cuadrada de x de TK al cuadrado más y de TK moño al cuadrado por delta de TK. Ese es más o menos, este es el valor de este segmento de recta usando el teorema en valor medio. Si usted suma todos los segmentos de recta, obtiene el valor de la longitud de esta poligonal, si sumas todos estos. Esas longitudes, o sea, esta suma K desde 1 a n, aquí es prima, perdón, raíz cuadrada de x' de TK asterisco al cuadrado más y' de TK moño al cuadrado delta de TK. Eso es una suma de Riemann de esa función en T. Entonces yo necesito, vamos no a chambonear, pero sí a estimar. Esta es una suma, es casi una suma de Riemann, salvo que en una tengo TK estrella y en otra tengo TK. Pero ¿cómo se me comporta esto? La raíz cuadrada de alguien. A mí lo que me interesa es la raíz cuadrada, ¿cómo es? Esto se comporta como ¿quién? Se comporta asintóticamente como x' de TK asterisco más y' de TK moño. Cuando yo pongo esa como ad igualdad, ¿qué significa? Que A es ad igual a B, significa que hay una constante tal que A es mayor o igual que... Hay constantes tales que A es mayor o igual que C1 por B y menor o igual que C2 por B. O sea, usted los puede, o sea, esta raíz cuadrada la puede ver como, es menor o igual que la suma de las raíces, claro. La raíz de x', pues valor absoluto, raíz de y', valor absoluto. Por un lado, o sea, tengo esta. A está ¿quién? A es esta. B es esto acá. Ahora, ¿cómo haces al revés? ¿Cuál sería tu constante? Creo que sería como un medio, ¿no? ¿Quién sería la constante? A ver. ¿Qué pasa si uno eleva al cuadrado esto? Es este al cuadrado más este al cuadrado más dos veces chin, 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 chin.
Y esto es, no hay que a 3 medios, no. Pero necesito buscar eso, no, que me dé. Creo que es un medio, si no me... Bueno, ahí tendría que hacer la cuenta ahora. Bueno, ahí no importa. Eso después hago el cálculo ese. Así, rápidamente. Creo que es un medio, pero bueno, no importa. Es que esto, x cuadrado más y cuadrado, es mayor o igual que x. Pongamos que x. Entonces, al raíz cuadrada, pues queda... ¿Sí? Y con y también. Si usted lo suma, es menor o igual que 2 veces y pasa a dividir y esto le queda 2. ¿Listo? Es un medio. Si quedó de probado, listo. Entonces, esto se comporta como esto. Y a cada uno va multiplicado por el delta TK, el cual se lo puedo distribuir. ¿Estamos de acuerdo? Como esta es una cosa positiva, y esto está suma, y puedo sumar aquí, esto me queda 2 sumas de Riemann. Cuando el n sea lo más pequeño, lo más grande posible, o sea, la partición del intervalo sea súper pequeña, esto de aquí se aproxima como a la integral entre a y b de x' en valor absoluto de t de t. Y esta de aquí se aproxima a la integral entre a y b de y' de t de t. ¿Qué necesitas para que esto tenga sentido? Para que esto tenga sentido vas a necesitar que esta y esta existan, sean finitas, sean Riemann integrables, el valor absoluto. Entonces, cuando yo voy a integrar, esta función no necesariamente, no necesita, o esta función, no necesitan ser supercontinuas, ni ser una belleza. Pueden ser un poquito flojas. Lo importante es que esa integral exista. Si esa integral existe, usted puede decir, darle el sentido de la longitud de la curva que va de aquí hasta aquí, simplemente es ¿quién? Ya sabemos, es la norma. Entonces la longitud de C, que vamos a llamarla S, es la integral entre A y B de la norma de C' de T de T. Esta es la longitud de la curva. C tilde. Hay que ver que eso es independiente de la reparametrización, eso es obvio. ¿Por qué? ¿El teorema de quién? Del cambio de variable. ¿Qué pasa si usted hace S igual a H de T, perdón, T igual a H de un S? Reparametrice, ¿qué es? De que a la integral de C' de H de S por dt, H' ¿de quién? De T de T, pero en valor absoluto porque es la norma aquí. Cuando
T vale A. Cuando T vale A, ese vale C. O al contrario, cuando T vale C, este vale A, D. Ya. Aquí obviamente vale el H', pero si el H' es positivo, no hay problema. Si H' es negativo, ¿qué pasa? Si H' es negativo, aquí va a quedar el teorema como D y C. Pero como es negativo, queda un menos y vuelve positivo. Entonces ahí queda valor absoluto, el cual entra en la integral, y eso es el teorema del cambio de variable. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces eso es una buena definición, no depende de la reparametrización, eso es puro teorema del cambio de variable. Ahora, esto es una belleza si la cosa es medio fácil, pero estas integrales pueden ser muy difíciles de calcular. Intente con una elipse. Intente, por solo pon alfa de c de t igual a coseno de t, b seno de t, t póngalo entre 6 y 2 pi. Intente, calculas y ves a ver a qué te enfrentas. La circunferencia cuando A es igual a B es fácil de calcular, eso no. Pero intenta, vea, ¿quién es C'? A, seno t, b coseno de t. Esto yo creo que usted lo vio en el curso de cálculo ese básico. La norma de C' de t es al cuadrado seno al cuadrado de t más b al cuadrado coseno al cuadrado de t. Rácate de t. Y ahora integra, wow, entre 6 y 2 pi. Integra esto entre 6 y 2 pi. A norma, ¿no? Estos dos palos, es que a mí me olvida. De t. Ya. Haga usted lo que quiera, es que ponga el seno como coseno, ponga esto es 1 menos el coseno al cuadrado, entonces le queda integral de 0 a 2 pi, raíz cuadrada de al cuadrado, más, aquí, ¿qué tenemos? B cuadrado menos A al cuadrado, coseno al cuadrado de t. Bueno, y ahí usted, eso es un tipo de integral elíptica, ahí queda toda la vida si quieres, probando que eso no tiene formas de integral a partir de funciones elementales y un número finito de sustituciones. Las funciones elementales son, pues lo obvio, polinomios, radicales, exponencial, trigonométrica. Vía ese cambio, esta no es integrable por método de funciones elementales. Ahora, la integral de eso existe, esa función es recontinua. Ahora, ¿cómo es? No sabemos, ¿vale? Pero eso lo dejo de ejercicio para que ustedes si quieren experimentar, ¿vale? Obviamente que cuando B es igual a A, ¿cuánto le da? 2 pi A. Cuando B es igual a A, esto no aparece. Aquí A y B son positivos, ¿no? Uno es mayor que el 1, lo que sea, entonces cuando B es igual a A, esta parte da 0, esta parte del coseno da 0, queda A al cuadrado, que raíz cuadrada del cuadrado da A, y queda la integral 2 pi A, que es la longitud de una circunferencia. Vamos a mirar el caso, un ejemplo de una hélice. ¿Cómo es una hélice? Circular. Tengo un cilindro de radio R y yo empiezo acá y enrollo un alambre, pero voy subiendo a una velocidad constante, ¿vale? Entonces, o sea, la rapidez en la dirección Z es constante. ¿Eso qué significa?
Entonces vamos a darle dos vueltas. ¿Cómo parametrizo esa hélice? Dos vueltas, digamos. R coseno de t, R seno de t. ¿Y cómo sube? Digamos que suba de manera constante su rapidez b de t, b de un número mayor que 0. Centímetros, lo que sea. Entonces, esa es la hélice. Va subiendo. Si usted la aplasta, proyecta al plano XY, una circunferencia de radio R. Pero coge el alambrito y va enrollando. Aquí va, eso se llama una hélice. ¿Cuál es la derivada de ella? C' de t es R menos R seno t, R coseno de t y V. O sea, la rapidez en la dirección de Z es constante, V. Y la norma de esto es R cuadrado más V al cuadrado raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? La norma. Sí, chin, chin, chin. Seno más coseno, R cuadrado, listo. Y vamos a ponerla que dé dos vueltas entre 0 y 4pi. ¿Cuánto es la longitud de esa hélice? Pues la integral entre 0 y 4pi de t por la raíz cuadrada de r cuadrado más b cuadrado. Ella tiene rapidez constante, ¿sí ves? La rapidez es constante. Esto vale raíz de r cuadrado más v cuadrado por 4pi. Esa es la longitud de esa curva, que vas enrollando dos veces, ¿vale? Bueno, eso. Wow. Este no es un PDF bacano. Bueno, 217, 230. Bueno, ahí todo está dado, la longitud, ejercicios, ahí está cómo hacerlos. Es que esto no es una derivar y hacer las cuentas. Bien. Voy a comentar este ejercicio, quiero que lo miren. Tiene una curva con intervalo de parámetros y tiene S igual a alfa de t. El alfa de t es h. El h que usé es una reparametrización creciente, o sea, alfa prima de es mayor que 0, ¿no? Para cada S aquí existe una única, puede invertir, y esa es la inversa de. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace? Yo tengo una curva C de t, C dada del intervalo AB, a donde sea R3, pongámosla en R3. Entonces, yo puedo definir la siguiente función, S de t, la integral entre A y t de la norma de C' de x de x, por poner una variable. Esta función S, ella es, si uno usa el teorema fundamental del cálculo, se llama la función longitud de arco.
Si t es a, es 0. Si t se va moviendo, ella es esa integral. Supone que esta función es continua, eso lo sabes, supone que eso todo tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con ella? S' de t, ¿cuánto es? La norma de c de t, que esto es positivo. Pongámosla que nunca se anule, que siempre es positivo, eso siempre. Como para no entrar ahí en... Entonces, como este siempre es creciente, usted puede invertir. ¿Dónde vas? Cuando t vale a... ¿Cómo es el t? El t vale de a hasta b. ¿Y eso va con el s en qué? De 0 hasta la longitud, llamémosla, no sé, llamémosla una S grande, o L, como quieran, una S grande, o una S sub 0, digamos. Esta es la función S. Aquí tengo mi C. Entonces, ¿qué hago? S a la menos 1. ¿Por qué la puedo invertir? El teorema de la función inversa. La derivada es positiva. Y como está cuadrada ahí, el máximo dominio resulta ser biyectiva. ¿Y la inversa quién es? ¿Quién es la derivada? Esto me define qué es lo que va a hacer. A S lo manda en quién? En una T de S, que es la inversa. Y esta va en la C. ¿Cómo es la derivada de la T de S? Es 1 sobre... La derivada de S. 1 sobre la norma de... En la T de S. Esa es positiva. ¿No? Y... ellas pues obviamente tienen la misma longitud. Aquí usa obviamente el teorema de la función inversa. A esta nueva curva, esta curva compuesta, llamémosla C moño de S igual a C de T de S, esa se llama una reparametrización de la curva por la longitud de arco. Entonces, toda curva la puedo reparametrizar como parámetro su longitud de arco. Eso tiene unos beneficios. Bueno, ya que he hecho este ejercicio, es que ejercicio es ya. Bueno, ok. A mí me gustaría que hicieran ustedes el ejercicio 16, 17 hasta el 23. Y si les gusta la relatividad, el 24 es interesante. Bien, yo voy a hablar un poquito de esto porque yo creo que es importante, por lo menos a nivel informativo. De cada objeto uno puede mirar lo que quiera, se puede interesar por lo que quiera. De pronto usted se puede interesar por la diferenciabilidad de las componentes de la curva y qué tan diferenciable, y puede quedarse obsesionado con eso y obtener resultados en esas direcciones. En definir la longitud cuando la curva no es del todo tan diferenciable. ¿Qué pasa cuando la curva no es tan diferenciable pero es continua? Y la imagen de un compacto es un compacto bajo una aplicación continua. Entonces, ¿cuál sería su longitud si eso es acotado? Si la hay, ¿cómo sería la cosa? Usted puede, pero también viene una cuestión geométrica. Cuando piensas en una trayectoria o en una curva
que representa el movimiento de una masa bajo la acción de una fuerza, ¿no? Entonces realmente la curva queda descrita por tres cosas. Entonces hay una cosa que tiene la curva, va a suponer que la derivada de la curva es no cero, y entonces el vector derivado dividido por su norma, ese vector es un tangente unitario. Entonces, este dibujo es la belleza. Van a mirar este dibujo acá, esa curva, esa chuecura ahí. Se para en el punto, por eso es importante, este punto de la curva es un R3, el punto de la curva, CDT, digamos. Se paró ahí. Ahí vas a trabajar con las propiedades geométricas de tu curva. Pero entonces cualquier punto en R3 lo puede representar o está caracterizado por su representación en una base. Entonces aquí, esta base es una base que uno construye a partir de la curva. Entonces, hay una cosa en las curvas que tú tienes que mirar, es objeto geométrico como geométrico, el objeto que ves geométricamente, por ejemplo, cómo se curva, y cómo, si estás en R3, cómo se tuerce, o sea, cómo se sale del plano, ¿vale? Entonces, si usted conoce cómo se curva y cómo se tuerce, vas a determinar unívocamente su curva. Ahora, si tienes su curva, vas a tener maneras de decir cómo se curva y cómo ella se tuerce. Entonces, el primer vector que él llama es a partir, tengo una curva cualquiera, es el vector tangente en ese punto CDT. Él lo llama T de T, es 1 sobre la norma de C' de T por C' de T. Ese es su primer vector. Hay un vector que le dice, estás con el vector tangente y dice, ¿qué tanto se aleja la tangente de mi curva? El que mide el alejamiento de la tangente de la curva es un vector normal que le dice qué tanto que le estaría midiendo cómo se está curvando la curva. ¿Qué tanto me alejo? Entonces ahí este vector se llama el vector normal. Y el producto cruz de estos dos vectores, si estamos en R3, si no es una curva plana, el producto cruz le dice un vector binormal, que le está midiendo qué tanto se tuerce su curva. ¿Listo? Evidentemente, para todo este tipo de cosas, estas cuentas con este tipo de bicho ahí abajo complica el negocio. Y vamos a hacer una cosa más simple. Vamos a suponer que la curva la puedo parametrizar siempre por la longitud de arco. ¿Qué pasa parametrizar siempre por la longitud de arco? La curva está parametrizada por la longitud de arco. En alguna parte escribí yo eso, no sé en dónde, pero lo escribí. ¿Cuál es en alguna parte yo escribí esa parametrización? Bueno, se me olvidó, pero no importa. Voy a suponer que C' de T es no nulo y hago la parametrización por la longitud de arco. O sea, T es una función de S, donde S de T es la integral entre A y T de la norma de C de X, C' de X de X. Ok, ese es, T es la inversa de esta S. Eso me define una nueva curva que es, voy a llamarla C
voy a llamarla igual, C de S es C de T de S. Bueno, se moña. No, voy a cambiar la otra letra, no me friegue, beta de S. Esa es la parametrización de la curva por la longitud de arco. ¿Qué pasa con la beta prima de S? Su vector tangente, ¿cómo es? Es C' de T de S por T' de S, con respecto a S. ¿Quién es T' de S? Si usted conoce es esta, es 1 sobre esto, la derivada de C', o sea, C' de T de S por 1 sobre, deriva esto, es la norma de C' de T, pero es de S. Teorema de la función inversa. ¿Qué pasa con la norma de beta prima? Es igual a 1. Correcto. No, esto es un número, la norma sería chin chin, obviamente estoy suponiendo. Entonces, las parametrizaciones por la longitud de arco tienen rapidez unitaria. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Parametrizaciones por la longitud. O sea, ¿quién es la longitud? Es que esto es lo... ¿Quién es la longitud de beta prima? La integral entre A, no, ese va, entre 0 y ese 0 fue que puse, de beta prima de S en norma de S, pues esto es S0, la longitud de la curva. Acabó. Entonces, yo puedo parametrizar la curva por la longitud de arco. Entonces, yo voy a observar lo siguiente, que T de S es beta prima de S, de acuerdo a lo que hice yo, la curva parametrizada por la longitud de arco. Es el vector tangente unitario. Y observen que como la norma es 1, tiene que T' producto punto T es 1 al cuadrado. Entonces, al derivar, tiene que T' producto punto con T es 0. ¿Estamos de acuerdo? Pues derive. El producto, derive un producto. T' por T más T por T'. Como el producto interno es conmutativo, es 2 veces igual a 0, porque la derivada de 1 es 0. Entonces ahí tiene que el vector tangente unitario es perpendicular a la posición, ¿no? Entonces, aquí va a definir la curvatura como la norma la derivada del vector tangente unitario parametrizada por la longitud de arco. O sea, que la curvatura es la norma de C segunda, o sea, la norma del vector aceleración. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Localmente, el vector aceleración C segunda apunta, digamos, haga una curva loca como usted quiera. Aquí, digamos, está así, aquí recorrió, este es su vector tangente unitario. Entonces, en esa curva loquita vas a hacer un perpendicular pequeñito. Eso se llama una osculación, es como un beso.
y puede construir una cosa que se llama un círculo osculador. Entonces aquí el círculo osculador, esto le está apuntando hacia adentro. Esa segunda derivada va en esa dirección, es como la aceleración centrípeta. Correcto. Eso le da el tangente, la derivada de este. Para ser perpendicular va en esta dirección. Ese vector se llama el vector normal. Y el vector normal unitario, ¿qué tiene T'? T' va a ser proporcional, K es la curvatura, al vector normal unitario. El vector normal unitario, voy a hacerlo así, este es mi tangente, este es mi vector normal unitario, NT. Ellos hasta ahí forman una base de un plano. Ese plano se llama el plano osculador, porque aquí puedes dibujar una circunferencia que le dé un besito a esta tangente pequeñita, que le va dando como en la curvatura. El producto cruz de estos dos, T cruz N, debería, bueno, ahí hice así, le da un vector que es el vector que se llama el vector binormal, que le dice cómo se tuerce el espacio. En este punto de la curva beta de S, en ese punto, estás teniendo una base. Esta es una base ortonormal. Y cualquier cosa la puedes representar en términos de esa base. Esto es álgebra lineal básica, bien básica. Una base de 3. Ortonormal. Entonces, ¿qué pasa con una base ortonormal cualquiera? ¿Qué pasa con una base? Cualquier bicho ahí, cualquier vector que yo tome, me quito el P, lo bajo a 0, cualquier vector que yo tome X, va a ser, pues obviamente, ¿quién? El producto interno de X con T por T, más el producto interno de X con N por N, más el producto interno de X con B por B. Estas de acá, estos tres de acá, forman las componentes de ese vector en términos de esa base, son las componentes, son las coordenadas en términos de esa base. Primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Es el producto interno. ¿Sí se acuerdan de eso? En una base ortogonal. Entonces aquí lo que hace este ejercicio, que es una belleza, un ejercicio lindísimo, y por eso le digo que lo hagan, es una belleza. Aquí hacen los vectores, tienen las cualidades del vector binormal, el B, tiene estas propiedades, o sea, este vector es múltiplo del normal. Este múltiplo del normal, esta constante que es múltiplo del normal se conoce como la torsión. Le mide qué tanto se tuerce su curva. Aquí pues les hacen ejemplos, este ejercicio es una belleza, mire, háganlo. Pues si les gusta esto, ¿no? Háganlo, es súper bonito. Entonces aquí viene lo que es el sistema de Frenet. Haciendo estas consideraciones geométricas y de álgebra lineal, haciendo todos los ejercicios, vas a obtener que la derivada de t con respecto de t, el vector tangente con respecto a s, es proporcional al vector normal. Esa constante de proporcionalidad se llama curvatura. Esta es la derivada del vector normal con respecto a s, es una combinación lineal de la parte de torsión y la parte binormal, o sea, la parte tangencial y lo binormal, o sea, pertenece al plano generado por el tangente y el binormal, el que se tuerce. Y la derivada del vector binormal es proporcional al normal. O sea, este y este están en la misma dirección. Están en ese espacio unidimensional. Entonces, a partir de eso, usted puede escribir, esto se llama una ecuación diferencial ordinaria vectorial, claro. Pero observen, si conocen la curvatura y la torsión,
si la conocen, determinan la curva. Eso es un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Que eso, si no han visto el curso, lo van a ver cuando vean por qué es importante estudiar ese tipo de problemas. Esto es obviamente vectorial, es una cantidad de escribirlo de manera extensa, pero ahí se dan cuenta, tiene una cosa derivada igual a, es casi una cosa de este estilo, este W quítenlo si quieren, pueden escribirlo de forma matricial, y este tipo de, esto se llaman las fórmulas de Frenet. Si conoces la curvatura y la torsión, determinas unívocamente tu curva. ¿Ese W aparece abajo? ¿Ah? No, es un W adecuado. Quiere... Es solamente como una constante para... No es constante, pero sí es un W adecuado. Es que me tocaría escribir todo ese reguero que realmente el principio de mínima acción me obliga a que no lo escriba. Y entonces, es más que todo ver este ejercicio, lo importante que es este ejercicio, se llama sistema de Frenet, es importante en geometría diferencial. Lo otro, obviamente, si conoces la curva, pues puedes determinar tu curvatura y la torsión siguiendo estas cosas, ¿no? Aquí le dicen cómo se determina y ya. Bien, ese era este ejercicio. Vamos ahora a otro concepto que es importante, que ya hemos implícitamente tratado. Es en lo que consiste un campo vectorial. Aquí lo hace en el mismo espacio. Es una aplicación que hay un subconjunto de Rn a Rn. Se puede poner a Rn con este conjunto de llegada mayor o igual que 1 para que no queden funciones en una variable. ¿Cómo se interpreta un campo vectorial? ¿Qué es lo que hace? Aquí es donde le digo que ahí es importante cuestiones de álgebra lineal. En cada punto le asigna un f de x. O sea, f de x en este caso es un elemento de ¿dónde? De Rn sub x. Rn sub x pone en el punto x el vector. O sea, este vector lo puedes tratar y bajarlo acá a 0. Lo llevas igualito a 0. Pero si lo quieres ver cómo es en el punto, lo llevas. Porque eso es lo que pasa en general en los fenómenos físicos. Entonces, un campo vectorial en general es una aplicación que toma a x y lo manda en f de x, es un punto en Rn o Rmx, no importa. En X no, ahí está tramposeado, Fx. Es un vector ahí. Sí. Pero entonces no sería como un vector que está en el... No, esto no es tan correcto, es que, vea, es que aquí hay unas cuestiones un poquito delicadas. Porque el f de x es un vector, pero lo tienes que poner sobre el punto. Pues entonces es de Rn de x. Sí sirve, lo que pasa es que ahí entra una cantidad de conflictos. Vamos a dejarlo en Rn, pero es que en Rn no sirve porque en la curva, esta es una curva. Este es un campo vectorial, el alfa de t, de AB aquí. Un campo vectorial es ¿cuál? El alfa prima. ¿Está dónde? Está el alfa prima de t, está ¿en dónde?
en R3 de alfa de T. Correcto. O sea, usted toma, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es un campo vectorial? Realmente, ¿qué es lo que está tomando? Por eso le digo, es que aquí la definición de él es un poquito... ¿Sí me entiende? Usted toma una cosa que sería la unión sobre P en Rm de Rmp. Correcto. Y aquí vas a tener a un X en Rn, lo pueden mandar en un alfa de X, y ese alfa de X lo vas a elegir como es una función. Esto es una unión disyunta. Entonces, eliges uno de esa unión disyunta. O sea, haces una elección única. Ese alfa de X, ¿dónde está? Ese alfa de X está en un RMP de X. Pero eso me complica mucho la cosa. ¿Sí está claro? O sea, ahí estáis involucrando, realmente estás involucrando, para evitar la elección, ¿involucras quién? Involucras un P de X. ¿Ese P de X dónde va? En Rm. Y alfa de X es una función ahí. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué sería un campo vectorial, en este caso, de R, para poderle dar una representación como geométrica? A X lo envía ¿en dónde? En alfa de X, un elemento en donde, en Rm de un P de X. ¿Y quién es este alfa y este P? Alfa y P en el fondo son funciones que están de Rn a Rm. Correcto. Entonces está un ejemplo que ya hicimos de campo vectorial, es la derivada, el campo de vectores velocidades de una curva. ¿Cómo lo representas? Por eso lo representas así. O sea, usted llega y tiene la curva, rácate, pone el punto ahí. Este es el alfa de t, este es el alfa prima de t. Lo miras como un elemento de R3, o en este caso de t. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que usted lo que le importa no es el punto comienzo, sino el punto final. Eso lo puede bajar. Esto tiene coordenadas. Tendrá coordenadas A de t, B de t, no le interesa, C de t. Y aquí está su alfa de t. El punto. Pero si usted quiere derivación, límites, continuidad, no me importa. Lo que le importa son estas. Qué tan continuas y qué tan derivables son ellas. El punto de base de abajo no importa, no interactúa. Entonces, lo que hace uno es quitárselo encima. Pero hay que saber dónde está haciendo uno las cuentas. Eso es lo que dificulta a veces los problemas en geometría diferencial. Saber dónde hace uno las cuentas. Uno va acompañando su movimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a usar aquí la definición, campo vectorial, él lo quiere en Rn, pero ya les expliqué, vamos a hacer ese tipo de cosas. La representación, eso es inmediata. Pues, por ejemplo, usted tiene un tubo, para ese tubo pasa agua con una presión. Para que pase agua tiene que haber una fuerza que la haga mover. Tiene que haber una presión, algo que diga, mire, usted no me queda quieta, se mueve. Y para moverse, ¿qué necesita? Una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, listo, usted tiene esa. Entonces, por ejemplo, usted puede querer ver, digamos, usted se concentró en una partícula del fluido, eso es un fluido,
y empieza a hacerle seguimiento, lo sigue. Entonces, el vector velocidad del fluido, ¿cómo es? En cada punto le pone una flecha. Ese puede ser el vector velocidad, el flujo del flujo, a una curva. Este es un B de XY igual a esto. Esta es su representación. ¿Qué es lo que hace? En cada punto es un vector. Cada punto un vector. Esa es la manera como se representa el campo vectorial. Este es casi esto mismo, salvo que en 0, 0 la vaina se le complica a uno un poco, ¿no? Bien. Entonces, bueno, uno de los casos es el gradiente. El gradiente es un campo vectorial. A cada punto le asigna su gradiente. Por eso es que uno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace uno cuando uno dibuja una superficie? Entonces, el gradiente lo pone ahí. Es en ese punto donde es normal, al plano tangente. El gradiente es un campo vectorial. Pero eso no lo escribe. Uno no lo escribe, pero cuando va a hacer cuentas tiene que tenerlo en cuenta, porque cambia, si cambia de punto, pues su gradiente cambia, aquí es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un cuerpo, un sólido si quieres, y digamos en ese cuerpo tú tienes aquí en cada punto, o en cada punto de RN, como quieras, tienes ese cuerpo, y el gradiente, digamos, el calor fluye de lo más caliente a lo más frío. Entonces el calor fluye en dirección de menos el gradiente. Digamos que aquí está lo caliente, aquí está lo frío, entonces el calor fluye así. Menos el gradiente de la temperatura, posiblemente va una constante por ahí, menos un alfa, ahí usan K, creo, K por el gradiente de la temperatura, donde esté la temperatura. Si es un fenómeno estacionario, va de lo más caliente a lo más frío. En cada punto pone el campo gradiente, es así. Entonces aquí, el flujo de calor, lo que les explicaba, el menos K, el K es lo que se llama la conductividad térmica, y los puntos donde T de X, Y, Z es una constante, se llaman isotermas, o sea, donde la temperatura es constante. Y esos son perpendiculares al gradiente. Eso ya lo sabemos por lo que hicimos. Las isotermas, donde ellas son perpendiculares al gradiente, ¿no? La fuerza gravitacional, este es otro campo vectorial, que es el producto de las dos masas, digamos, m pequeño de la masa de la Tierra, m grande la del Sol, g la gravedad, R3, este R3 sin tan negrito, ese es el denominador, esa es la norma de la posición, x, y, z, y el R es x, y, z. Menos el campo está apuntando, tomas un punto y apunta hacia adentro, ¿no? Es el campo gravitacional. Hay una cosa que es importante ver, que este campo vectorial F es menos el gradiente de este campo vectorial. Es importante tener eso en cuenta, es menos el gradiente de este campo vectorial, se llama el potencial gravitacional, correcto. Si tú calculas el gradiente, le da el campo. Vale. Donde esto es constante, ¿qué pasa? Cuando el F es constante, son los que son, cuando es constante, ¿qué pasa con ellos? ¿Son qué? Son circunferencias. Esto constante, ¿verdad?
constante, digamos, vamos a poner esa constante positiva, negativa, toca ponerla negativa porque todo esto es negativo. Entonces, constante, menos se cancela ese menos y para que le quede la C positiva, entonces le queda mg sobre la C igual a R. Se eleva al cuadrado, esto le queda R cuadrado, esto le queda una circunferencia. Entonces, en todas las circunferencias, digamos, alrededor de la Tierra, suponiendo que la Tierra es una esfera, o en todas las esferas más bien, o sea, usted en el mismo punto, a distancia de la Tierra, en el mismo punto, la fuerza es la misma. Correcto, el potencial gravitacional es el mismo. En todo, los que están en el mismo, a la misma distancia del centro de la Tierra, digamos, ¿no? Es importante eso. Ahí hacia dónde sería la energía potencial. No sé, habría que hacer la cuenta. Otro, en esa misma dirección, estos campos son importantes. Otra es la ley de Coulomb. Es exactamente lo mismo que pasa con la cuestión gravitacional. Usted tiene una fuerza, la fuerza que actúa sobre una carga E en una posición R debido a una carga Q que está en el origen. Tienes una carga en el origen Q y tienes una carga E en la posición R, digamos, esta es la posición R, digamos, ¿no? Entonces le dice que la fuerza está dada por el producto de las cargas, una constante universal E, que depende de las unidades usadas, tiene lo mismo, un R3 y un R igual. Y ese es menos el gradiente de este potencial. ¿El potencial qué es? El producto de las cargas sobre R, o sea, el potencial es, este potencial, ese potencial creo que se llama coulombiano, alguna cosa así. Coulombiano, una vaina así, bueno. Y obviamente lo mismo, obviamente dependiendo de este producto, si es positivo o negativo, hay atracción o repulsión. Es lo mismo. Las superficies donde este B es constante, que son esferas, si está en R3, o son circunferencias, si está en R2, esas superficies se llaman equipotenciales. ¿Vale? Tienen el mismo potencial. Bien, ahí eso es lo que queríamos hablar de. Bien, aquí obviamente casi toda la mecánica, las fuerzas son el gradiente de alguien, o menos el gradiente de alguien. Es la manera como usted tiene, eso se llama un campo potencial, cuando es el gradiente de un potencial menos el gradiente de un potencial. Entonces, si uno usa la ley de Newton, que la fuerza, o sea, que la masa por aceleración es igual a la fuerza, o sea, menos el gradiente del potencial. Entonces, la fuerza, la masa por la aceleración es R segunda la fuerza. Entonces, la energía es la energía cinética más la energía potencial. La energía potencial es dada por el potencial, es B calculado en esos puntos. Y la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez.
La rapidez es la norma de la velocidad elevada al cuadrado. Entonces la energía potencial, usted puede ver que eso es constante si la cosa está de esta manera. Entonces en mecánica todo es dado de esa manera. Usted va a cualquier fenómeno, lo escribe, eso es una escritura casi en forma hamiltoniana, ¿correcto? Esto es lo que sería una ley de conservación, escribir eso en términos de una ley de conservación. Entonces ahí muestran que eso es igual a cero, ¿vale? Bien, ahí otra cosa que es bueno hablar rápidamente, bueno, en la otra clase hablo, es lo que es una línea de flujo. Usted tiene un campo de fuerzas y una línea de flujo es aquella que tiene a ese campo vectorial como vector tangente, como vector velocidad, ¿correcto? Aquí le está diciendo C' igual a F de C de T. Tiene un campo de fuerzas, bueno, un campo F, no importa, un campo vectorial F. Una línea de flujo es aquella que tiene ese campo como vector tangente. C' de T, ¿quién es? El vector tangente. O sea, y este es el campo vectorial. Ahí. Eso es lo que es una línea de flujo. Esto es lo que tiene. Tiene el flujo. Entonces la línea de flujo es una curva que tiene a ese campo vectorial como su vector tangente. Eso es lo que son las líneas de flujo. Ahí hay el ejemplo. Y construir líneas de flujo no es fácil. Vamos a mirar este problema aquí rápido, a mi estilo, me quedan 2 minutos. XY igual a Y', entonces vea, vamos a ver, C de T va a ser X de T, Y de T. Entonces le queda que X', Y' debe ser igual al F de XY. F de XY es menos YX. Menos YX. Entonces tiene un sistema X' de T igual a menos Y de T y Y' de T igual a X de T. En general le dice, mire, si usted conoce, le piden que halle la trayectoria si su vector velocidad está dado de esta manera. Esto se llama una ecuación diferencial ordinaria. Si usted conoce la posición inicial, un x0, y0, que sería x de 0, y de 0, si conoce la posición inicial, determina unívocamente la posición, por lo menos de manera teórica. Determina cómo es su curva, conociendo la velocidad, en este caso. Esto es lo que llaman un fenómeno determinístico. Si usted con la sola comienzo, usted puede determinar qué ocurre cuando t es grande. Estas cosas en general son complicadas y se puede saber qué pasa en tiempos corticos, porque no son tan maravillosos como así, tan chéveres como este que puse aquí. Las vainas pueden ser delicadas, como el problema de los 3 cuerpos. Entonces, el problema de los 3 cuerpos no se sabe qué pasa cuando t es grande, cuando t va infinito. Ese es un problema abierto. ¿Cómo es la estabilidad del sistema de 3 cuerpos? Yo sé resolverlo para n cuerpos en la recta y n cuerpos en una circunferencia. Eso es facilísimo de resolver. Ya más para allá, imposible, pues yo no puedo. Y esa es la manera como es importante estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias. Toda la mecánica es ecuaciones diferenciales ordinarias mezclada con geometría simpléctica. Si usted sabe geometría simpléctica, ecuaciones diferenciales ordinarias, pues sabe mecánica. La mecánica es matemáticas. Eso se alejó de ser físico.
hace años. Eso es totalmente matemáticas. Todo. Las leyes de conservación, la involución, la forma hamiltoniana, la forma simpléctica, todo eso ya se vuelven problemas totalmente matemáticos. Y bueno, hay personas que le han metido la ficha a eso bastante. Listo, entonces dejamos ahí, ¿vale? En la otra clase termino el capítulo, que es poquito lo que me queda, y empiezo integración. La